Bienvenidos al programa de hoy. Qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión vamos a desarrollar un extraordinario programa que le hemos llamado El Tercer Isaías. Y para desarrollar este programa me acompaña el doctor Samuel Pagán. Samuel, bienvenido. Estamos honrados mi placer. de tenerte en este estudio y a César Gómez. Casi Samuel. Casi Samuel, César Samuel, joven teólogo, una promesa para el mundo hispano de los Estados Unidos y América Latina. Señores, yo estoy aquí encantado de poder desarrollar este tema con vosotros y vamos a hablar acerca del tercer Isaías. Pero antes de hablar del tercer Isaías, ya la gente está diciendo, ¿qué es eso del tercer Isaías? Vamos a definir, vamos a dejar clara una doctrina que es la inspiración bíblica. Claro. Porque si no estamos mal entonces. César, comencemos contigo. Hablemos de la inspiración bíblica. ¿Es la Biblia inspirada o no es inspirada? ¿Qué es la inspiración bíblica? Bueno, claro que sí. Cuando estamos hablando de inspiración, estamos hablando del acto por el cual el Espíritu Santo inspira a los hagiógrafos, escritores santos, para que escriban el texto o el autógrafa sin ningún error. Exactamente. Entonces, tenemos que dejar claro, ¿y tú crees en la inspiración bíblica? Definitivamente. O sea que el hagiógrafo escribió sin error. Exactamente. La autógrafa. La autógrafa. Bueno, vamos a partir de eso. Entonces, Samuel, creemos en la inspiración bíblica, que la gente quede claro eso antes de meternos a este rollo del tercer Isaías. La Biblia es el documento más importante que tiene la Iglesia de Cristo. Ya. Los creyentes, hay muchos libros buenos de teología, de historia, de teología, pero cuando yo le digo a mis estudiantes, saquen el libro en singular, ya, solo hay todo uno. El mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Bueno, tengo que confesarle a César que yo conocí al doctor Pagán en una conferencia hablando del tercer Isaías. Allá, eso fue el año que murió. Los otros días. El año que murió el rey Usías. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero mientras él hablaba del tercer Isaías, yo dije, un día vamos a hablar con él sobre ese tema. Y hoy se ha cumplido esa promesa delante de vuestros ojos. Y estoy aquí al lado del doctor Pagán. Entonces, se ha cumplido esto porque él escribió un libro que se llamó, ¿cómo se llamó el libro? La visión de Isaías. La visión de Isaías. Sí. ¿Y esto fue publicado por qué editorial? Por Nelson. Ya. Tengo otro libro sobre Isaías también publicado por Caribe. Ya. También Abingdon Press. Ya. Publicó otro libro sobre Isaías y Fortress. Okay. He escrito 5 libros sobre Isaías. Oh my goodness. De forma tal que... O sea, el hombre sabe de Isaías. Es importante que la gente sepa porque a veces hay gente que se pone a hablar de cosas que no sabe. Pero aquí el hombre sabe de Isaías. 5 libros de Isaías. Estamos con un experto en la materia. Hombre, sí. A mí que no me pregunten pero a él lo vamos a preguntar. Bien, comencemos con el tema de Isaías. Básicamente cuando hablamos del tercer Isaías, lo que le estamos diciendo a la gente es que Isaías, el profeta, el hombre de sangre real, no necesariamente él escribió los 66 capítulos, sino que hay una pluralidad de autores. A ver, ¿cómo se maneja eso? Recuerda que en el mundo antiguo no habían leyes de autoría, no había leyes de derechos de autor. La forma de escribir los libros era, por ejemplo, un profeta hablaba una palabra, los estudiantes la oían y la guardaban en su corazón y a los 2 años la escribía uno y el profeta decía otra palabra y también la escribían y con el paso del tiempo unían esas palabras y de esa manera es que el libro va creciendo. Entonces, cuando uno ve el libro de Isaías, uno puede distinguir diversos sectores que provienen de diferentes periodos históricos. Por lo menos 3 mayores. Veamos, ¿de qué capítulo a qué capítulo? Del capítulo 1 al capítulo 39. ¿Cuál es la característica de ese sector? Es una profecía que habla del juicio de Dios. Contra Babilonia, contra Tiro. Contra el mundo babilónico, hay un grupo de textos bíblicos que se conoce como juicio de las naciones. Sí, Isaías claro, lo tiene. Luego la segunda parte de Isaías viene del 40 al 55. Ya. Y ese es un libro que se conoce, Dios de paso, otro título para esa sección es el libro de la consolación. Okay. Porque la sección comienza, consolados, consolados
pueblo A mío. ver, así dice en el hebreo, Señor. ¿cómo es? Porque tenemos la ventaja de que el doctor Pagán habla hebreo también. Exactamente. Nahamu Amima Yomer Ha Elohim. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Le entendí lo de Elohim al final. Así dice el Señor. Entonces, Así esa palabra inicial le da la tónica al resto del libro. Y luego del que vamos a hablar es del capítulo 56 al 66. ¿Y cuál es la característica de esto? La última sección tiene palabras de juicio y palabras de esperanza. Apocalíptico. Hay elementos apocalípticos ahí, porque tiene los dos elementos, porque en la segunda sección se habla de la consolación que Dios da en momentos de crisis, pero luego que acaba la crisis, lo que le está diciendo el profeta al pueblo, si eres fiel a la palabra divina, vas a estar restaurado y vas a vivir en paz. Pero si eres infiel, vas a volver a recibir los juicios que previamente has tenido. Por eso es que la tercera parte es una especie de conclusión teológica que ha tenido gran importancia, no solo con el resto de los profetas, sino en el Nuevo Testamento y nada menos y nada más que con Jesús de Nazaret. Una pregunta, en la escuela de Nyack, de la cual tú vienes, César, ¿cómo se enseña el tema de Isaías? ¿Con un solo autor o una pluralidad de autores? Bueno, hay la perspectiva de la pluralidad de autores. La primera vez que yo escuché, obviamente me escandalicé un poquito al respecto, pero los profesores vienen de diferentes... ¿Por qué te escandalizaste? A ver, veamos, bueno, y lo digo porque hay mucha gente ya escandalizada en este momento, por eso hay que explicar. Bueno, tenemos que reconocer que dentro de la iglesia hispana a veces se subestima el valor académico y el aspecto teológico de un investigador. Entonces, se asume que algunas posturas y algunas teorías que se han planteado son de carácter herético y entonces se hacen afirmaciones dentro de la iglesia por personas que no han estudiado y que no se han preparado. Entonces viene ese prejuicio teológico y cuando uno ya empieza a ejercer un estudio más serio del texto, entonces eso confronta lo que a uno le han enseñado. Pero en algunos casos las personas que a uno le han enseñado dentro de la iglesia de local no son personas preparadas a un alto nivel teológico. Ya, entiendo. Dirección dice que debo ir a una pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Seguimos con este interesantísimo tema, el tercer Isaías. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Hace 5 años se estableció el Campus Cancún UPL en la iglesia Rocafuerte de la ciudad de Cancún. El pastor Asensio Mancilla es el rector del mismo. En este momento ya se han celebrado 2 graduaciones, una en el programa de liderazgo avanzado y otra en el diplomado de ministerios pastorales. Además, hay 2 profesores del campus cursando estudios en el programa de maestría en pensamiento cristiano. Después de este gran éxito, se ha abierto el campus a toda la ciudad y a la iglesia de Cancún. Estamos hablando del tercer Isaías y tenemos el gusto de tener a César Gómez y Samuel Pagán. Samuel, una pregunta. Entonces, ¿quién escribió qué? Porque estamos hablando de 3 Isaías. ¿Cuál es el del verdadero Isaías? Mira. ¿O ninguno? Sí, no. Hay Isaías de Jerusalén que fue un genio. Fue un genio. De sangre real. Claro. Entonces, lo que le decimos a los estudiantes es que hay un solo libro. Okay. El libro de Isaías. De acuerdo, así es. Inspirado por este profeta que viene del siglo VIII. Correcto. Antes de Cristo. Sí, posiblemente un genio. Sin duda. O sea, educado en el palacio. Sí, y yo le doy como ejemplo, nos toca a nosotros predicar un sermón evangelístico. Pues preparamos un sermón de media hora para inspirar a que la gente proceda a Cristo. Le dicen eso a Isaías y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, se verán emblanquecidos como la nieve.
O sea, en un poema de 4 líneas encerró el poder de la transformación que Dios hace en el corazón y la vida de una persona. O sea que, llamamiento. Nosotros le decimos a la gente, mire, conviértase porque el Señor lo va a llamar y lo va a hacer un ministro del Evangelio de Dios y usted va a ser una persona de liderato. Le dicen a Isaías que escriba algo sobre eso y lo que dice es, escribe el texto y el poema, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Lo que pasa es que toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, en ese contexto de la gloria de Dios, pregunta y dice, heme aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame. Era un poeta fino, era un poeta teológico, era un poeta de creatividad. Y esa persona con tanta creatividad se asoció, se relacionó, llamó, movió a un grupo de personas que le siguieron. Y esos seguidores no solamente fueron en su generación, a través de la historia vinieron otras personas. Y cuando en el exilio el pueblo se sentía angustiado, ese círculo de estudiantes de Isaías comenzaron a escribir. Y comenzaron a escribir, por ejemplo, los poemas del siervo del Señor. Los poemas de Isaías 52:13, 53:12, que describen al siervo sufriente y describen a Jesús de Nazaret, y la iglesia lo ha relacionado con Jesús de Nazaret. Entonces lo que nos está diciendo Samuel Pagán es que él dijo estas cosas, pero que sus alumnos, sus discípulos, las escribieron. Las escribieron, esa era la forma tradicional de hacer en la antigüedad. O sea que literalmente, igual que Pablo con Romanos, Claro. no de puño y letra, sino que en el caso de Romanos un tal Tercio escribió la epístola y en el caso de Isaías sus discípulos la escribieron. Y era la forma normal de hacerlo. Nadie se acertaba a escribir, sino que iba dictando, porque eso habían amanuenses para eso. Ahora, pero veámoslo, ¿eso en todo el libro o solamente ciertas secciones del libro? No, todo el libro. Todo el libro libro. tiene que decir. La tercera sección es la interesante. Bueno, todas son interesantes. Pero veamos la tercera, el 55, 56 al 66. los últimos 10 capítulos. Claro, porque esos heredan la teología del primero, de juicio, contribuyen y reciben la teología de la esperanza, de la segunda sección, y crea una serie de poemas que han roto los niveles del tiempo. A ver, veamos. Por ejemplo, Isaías 60. Sí, ¿qué dice? Cuando el profeta habla y dice en un momento de crisis y de dolor, que el día de hoy, si nosotros vemos a alguien en crisis de dolor, lo primero que le decimos es, qué pena me da, te acompaño en los sentimientos, yo espero que salgas de esa dificultad pronto. Este poeta y este profeta le dice, no, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pero esa palabra levántate, que en español lo que significa es ponerse de pie, la primera acepción semántica, lo primero que significa la palabra levántate en español es ponerse de pie. En hebreo es un grito de guerra. A ver, veamos. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Kum. A ver, perdón. Kum. Kum. Y es talita kumi. A ti te digo levántate. Sí. Kum. Kum. Esa palabra lo que significa es prepárate para luchar. No te detengas. O sea que marcha al porvenir. Un tipo que está con un cáncer terminal, entonces prepárate para la guerra. Ponte de pie para que enfrente la adversidad de pie. Porque los problemas de la vida no se enfrentan desde el suelo. Eso decía Isaías. Como si fuera poco, cuando le toca hablarle a esa misma gente, el otro sermón que dio fue cuando habla y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para darle la buena nueva a los quebrantados, para anunciar. ¿Cuál es el Sitzenleben de ese caso? La angustia del exilio, la desesperanza del dolor de perder una guerra, la crisis posguerra, y entonces lo que el profeta le dice, levántense. La gente que triunfa en la vida no es la que se sienta en el camino a llorar sus fracasos, sino la que se pone de pie para conquistar el porvenir. Extraordinario. Cuando Jesús de Nazaret llegó a la sinagoga de Nazaret y el rabino lo vio que llegaba, le dice, pero si aquí hoy tenemos a Jesús, venga un momentito al frente para que lea. Este fue en Nazaret, le dice. En Nazaret. Le dice el Señor, lee el texto de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido. Y se sentó. Y me ungió. Está al completo. Y hoy se ha sentó. cumplido esta palabra ante vuestros ojos. Claro, porque cuando se supone que él lo explicara, y como no lo explicó, la gente se quedó pendiente. Y cuando lo miraron, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en medio nuestro y por poco lo matan.
Por poco lo matan. Sí, una pregunta, Por doctor favor. Pagán, me corrige por favor. Por favor, En no. otras palabras, la tercera parte de Isaías, tengo entendido que es una reflexión posexílica de la situación del pueblo, Claro. combinada con la esperanza mesiánica. Claro. Por eso es que cuando el pueblo llega al exilio de Babilonia, ya no hay reyes, después del exilio, ya no hay reyes poderosos. Entonces, cuando se ven impotentes políticamente el pueblo, cuando se ven impotentes socialmente, cuando la gente no puede alcanzar sus metas en esta vida, crea un mundo alterno. Entonces, los profetas apocalípticos y los visionarios apocalípticos pasaron al más allá lo que no podían hacer el más acá. Por eso, según el vidente Juan, inspirado por Ezequiel e Isaías, habla y dice, no, lo que nos espera a nosotros no es que la situación cambie, lo de nosotros son los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ahora, aquí hay un detalle. Inspirado por Isaías. Sí, ya, ahora, pero claro, según lo que Samuel nos está diciendo, es de que, sí, estas son palabras de Isaías, pero que sus discípulos en diferentes épocas fueron escribiendo, y entonces podemos ver desde la perspectiva de la crítica de redacción, Claro. cuestiones redaccionales diferentes en esas... hablemos Estilos. del capítulo 45, controversial completamente. Hablemos un poquito de esa sección. ¿Recuerdas qué dice el 45? La profecía acerca de Ciro. Ok. Le dice, mi siervo Ciro. Pero si Isaías vivió 700, 800 años antes, ¿cómo él puede llamar a un rey gentil por su nombre? Entonces, estamos hablando de... No, que llamarlo siervo. y siervo. Politeísta. Sí, pero estamos hablando, es como que alguien haya dicho mi siervo Obama en el siglo XVIII, es decir, 200 años antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los hagiógrafos son 200 años después, los que redactaron esa parte. Hablemos un poquito Sí, de mira, eso. ese es un texto importantísimo, porque ese es un texto que le está diciendo al pueblo que está en el exilio que los gobernantes, no importa dónde estén, son instrumentos de Dios. Y Ciro, que era politeísta, Ciro, que era un rey no creyente en el Señor, no creyente en el Dios de Israel, se convirtió en un agente de Dios, porque los escritores del texto bíblico en ese momento le querían dar esperanza al pueblo. Ese rey, aunque no se dé cuenta, Dios lo está usando, Dios lo está moviendo, Dios tiene el poder sobre ese rey. Por eso es que la teología es que Dios es rey de reyes y señor de señores. Seguimos en el próximo segmento. Qué bueno que está con nosotros. No se vaya, estamos hablando del tercer Isaías. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. La ciudad de Osorno se encuentra ubicada en una hermosa región al sur de Chile, en la cual se encuentran las oficinas centrales del campus UPL Chile, que lidera Samuel Cisternas Muñoz. En este campus se dictan con gran éxito los diplomados en liderazgo avanzado, educación cristiana, orientación familiar y ministerio pastoral. Recordemos que UPL Campus Osorno Chile ya graduó su primera promoción de estudiantes en los diplomados de liderazgo avanzado y orientación familiar. UPL Chile, educación teológica de alto nivel. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando del tercer Isaías con el erudito profesor Samuel Pagán. Samuel, pero no me queda claro ese asunto. Esa sección del capítulo 45 tuvo que haber sido redactada mínimo 200 años después del verdadero Isaías. Sí, después Ahora, del primer Isaías, esa segunda parte del pero 40. estos ya no eran discípulos directos de él. Estos eran quizás bisnietos o nietos. Sí, Han pasado porque, 200 años. Claro, porque la palabra discípulo en la Biblia, la palabra talmid en hebreo, no es discípulo únicamente que está ahí el maestro frente a ti dialogando, sino que heredan las ideas.
reflexionan en las ideas. Es un grupo de personas que siguen. Ezequiel tenía sus discípulos que rompieron los niveles del tiempo. Ok, ¿cuándo fue escrito este pasaje de 40? Posiblemente del año 586 a 540 antes de Cristo. Pero ellos, ¿cómo redactaron esto? Porque alguien tuvo que haber escrito eso o ellos comenzaron a redactar, porque la gente se está haciendo mil preguntas. La dinámica es la siguiente. A ver, veamos. Es la dinámica judía tradicional. Veamos. El rabino o el líder religioso lee el texto bíblico y comienza a discutirlo con los estudiantes. Y cuando empieza a discutir, comienza la reflexión teológica. Los temas de ese primer Isaías, los segundos Isaías lo hereda, reflexionan y poco a poco se van escribiendo no solamente los temas tradicionales del primero, sino la actualización del primer Isaías en el periodo del segundo Isaías, igual con el tercero. Y eso pasa con toda la Biblia. Por ejemplo, la ley, el Pentateuco, es revisado por los profetas. Y a su vez, los escritos revisan los profetas y la Torá. Y Jesús de Nazaret revisa los escritos, los profetas, la Torá. Y el apóstol Pablo revisa y actualiza. Y esa es la forma que va. Y el domingo que viene, los pastores que nos están viendo van a buscar un texto bíblico, van a relacionarlo con Isaías, van a ver cómo ese texto se ha estudiado en la historia. Y la parte final es, ¿qué nos dice ese texto el día de hoy? Ok, César tiene una pregunta. Por favor. Mi pregunta es dentro del concepto que se está dialogando, el concepto de discipulado, donde los discípulos siguen reflexionando teológicamente acerca de la enseñanza del rabí, que ese es un principio rabínico. Se dice que Jesús es discípulo de Isaías. ¿Podríamos hablar de eso? Sí, mira, Jesús se inspiró en esa poesía extraordinaria de Isaías. Isaías fue un poeta creativo que respondía a las necesidades de la gente. Y de la misma manera que nosotros tenemos nuestros textos bíblicos favoritos, y nosotros si nos dejan predicar de los textos que a uno le gusta nada más, serán 5 salmos, Mateo, Isaías ciertamente, Romanos, y Jesús tenía esos textos, y de esos textos preferidos estaban los salmos, otros textos en la Biblia, ¿verdad? Pero para dar ejemplo, los salmos y el libro de Isaías. Jesús se identificó con los poemas del siervo del Señor de una manera directa. Cuando llegó el momento de leer la Biblia, leyó el texto de Isaías. Porque Isaías, en su mensaje, contiene la palabra que tenía repercusiones para el futuro. Por ejemplo, en el capítulo número 9 y en el capítulo número 11 son textos mesiánicos de Isaías. La Virgen y ese tipo de cosas. Exactamente, ese es el 7. Dice, los nombres del Mesías, ¿cuál va a ser? Llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros. Y añade los nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y dentro de todos esos nombres, consejero, todo, Jesucristo se apropió de todos, pero particularmente del último, y se convierte en el príncipe de paz para la iglesia del Señor. Recientemente en el Oriente Medio me preguntan: ¿usted cree que va a haber paz aquí alguna vez en esta tierra? Y yo le dije: ojo, que por aquí nació uno que se conocía como el príncipe de la paz. Por eso tenemos esperanza de paz en este lugar. Ya, interesante. El solo hecho de que Jesús mismo haya citado en este caso Isaías 61 le da validez al mismo texto, sí. Independientemente de quién haya sido el autor. Porque el autor intelectual es Isaías. El autor espiritual es Isaías. El autor que le da fuerza, el ímpetu, es Isaías. Aunque sus discípulos fueron los que escribieron. Pero es el motor que está detrás de este libro, es Isaías. ¿Y se maneja qué número de personas hicieron esto? No. Son 3 secciones mayores, posiblemente 2 adicionales, capítulo 24 al 27. Y entonces, por lo menos la segunda sección se escribió parte en el exilio, en Babilonia. En la segunda sección en el exilio, y la tercera, posiblemente, parte en el exilio y parte en Jerusalén. Ya, claro. Ahí es donde esa es la forma de manejar esto. Tercer Isaías, esa sección, es posiblemente uno de los grandes picos teológicos que nosotros tenemos en la teología bíblica. ¿Por qué? Porque encierra el valor de la esperanza en momentos de dificultad. Contribuye el valor de ponerse de pie delante de las adversidades de la vida. Afirma el sentido que la gente que triunfa en la vida no es la que se sienta a llorar sus fracasos, sino la que se reorienta
y se afirma y dice, yo he decidido no ser una persona infeliz. Después de, Voy al futuro. de estas explicaciones va a salir todo el mundo a estudiar el libro de Isaías. Inspira, porque me llama atención la aplicación profética del texto, no entra en especulaciones. Claro. O sea, el doctor Pagán nos está haciendo ver cómo se actualiza el texto a la realidad de Claro. las personas sin entrar en situaciones y especulaciones donde a veces se abusa del texto, ¿no? Sí. Pues este detalle sobre Isaías lo acabo de incluir en un libro que acabo de salir, que salió en estos días, Introducción a la Biblia Hebrea, donde estudio la Biblia como un todo. No solamente parte 1, más parte 2, más parte 3, se explica cada sección, pero también se explica cuáles son los vectores teológicos, las fuerzas teológicas subyacentes del texto bíblico. Y la gran contribución, bueno, el nombre de Isaías en hebreo es Isayahu, que lo que significa es la salvación proviene del Señor. Ya el nombre te da la pista de lo que vamos a ver en el texto bíblico. Se nos acabó el tiempo. Como quisiera que Queda siguiéramos, uno ¿verdad? provocado. Este hombre nos dejó con el apetito abierto. Hay que ir a estudiar Isaías. Muchísimas gracias Qué bueno. por habernos acompañado, por haber ilustrado a América Latina con estos conceptos tan importantísimos. Gracias, César, por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. El libro de Isaías es palabra de Dios. Acabamos de recibir una cátedra de este extraordinario libro y yo les invito para que conozcan y estudien los libros del doctor Samuel Pagán y sobre todas las cosas estudien el libro de Isaías ahora desde otra perspectiva después de este aperitivo que usted ha recibido. Muchas gracias por habernos acompañado.